Es alabar el nombre del Señor, ¿cierto? Qué bueno ser un agradecido con el Señor. Que todas las veces que nos vamos a reunir nos levantemos contentos de esa cama diciendo, Dios, hoy es tu día, Padre Santo, hoy es el día, porque todos los días te agradezco, pero hoy me reúno con todos mis hermanos de la iglesia para decirte gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Por eso decimos que hoy es día de agradecimiento, porque todo lo que usted y yo tenemos, nuestro empleo, no depende de un hombre. Todo lo que usted y yo tenemos depende del Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a prepararnos para escuchar palabra de Dios. Vamos a hablar de algo que se llama seguir instrucciones. Seguir instrucciones nos lleva a la bendición. Padre, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar sobre qué es seguir instrucciones, que en estos tiempos tan difíciles nos cuesta seguir instrucciones. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Seguir instrucciones es como cuando usted va a hacer una torta, pero si usted le cambia algo, la torta no le queda igual. Muchas veces, ¿cuánto hemos querido hacer una torta de postres y ponqués? Y no nos queda porque es que falta algo que ellos no dan, el secreto especial de tortas y ponqués que hacen esa, ¿cómo se llama? Esa genovesa tan rica que usted puede comer genovesa en todos lados, pero la más rica es esa. Usted la puede hacer en su casa, pero la más rica es esa. ¿Sabe por qué? Porque es que le falta un ingrediente que ellos no lo dan, porque es su secreto, ¿cierto? Su secreto para la torta. Entonces, si nosotros no seguimos las instrucciones de un postre o de algo, no nos va a quedar igual, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender por qué tenemos que seguir las instrucciones que el Señor nos da en su palabra, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Y cuál es la bendición? Las bendiciones que vienen cuando usted y yo sabemos seguir instrucciones. Vamos a orar para que sea Dios el que hable hoy a nuestro corazón. Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por ese momento donde estamos reunidos con tu iglesia Rocafuerte y con todos los que se unen a este ministerio, Señor, hoy para alabar tu nombre y para glorificarte, Señor. Y también para decirte, Dios, queremos que hoy nos hables, porque cada vez que nos reunimos eres tú el que habla, Señor, y cada palabra, Señor, que tú llega a nuestro corazón, y sabemos que cada una de esas palabras son instrucciones que tú nos das, Padre amado, para seguir adelante. Para poder seguir adelante en toda la situación que está viviendo el mundo, Señor, y que tu iglesia, Padre Santo, también es afectada. Por eso te doy gracias, Dios, por tu palabra, porque sabemos que en este momento necesitamos más escuchar tu palabra, no palabras de hombre, porque la palabra del hombre no edifica, Señor, es tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a abrir la Biblia en Josué 6. Yo sé que ustedes saben de esta historia del derecho y al revés, pero hoy vamos a analizar un poquito la situación que estaba viviendo Josué. Entonces vamos a leer Josué 6. Y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Dice, tengan en cuenta que dice, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó y su rey con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán adelante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo
Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaban las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. A resguardia iba tras el arca, mientras la bocina sonaba continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestras voces, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera vueltas alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento. Allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, y fueron delante del arca de Jehová, delante siempre, y tocando la bocina. Y los hombres armados iban delante de ella, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras que los bocinas tocaban continuamente. Así dieron otras vueltas en la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera lo hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al puntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de las 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas el 7º día, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Padre Santo, vamos a hablar un poquito de qué es recibir instrucciones, ¿cierto? Cuando nosotros leemos el libro de Josué y de todas las batallas que el Señor ayudó a su pueblo, podemos ver algo. El Señor les dio instrucciones. El Señor le dijo: no, vayan allí y hagan como ustedes quieran. No, el Señor le dijo: les voy a ayudar, pero ustedes lo van a hacer así como yo les voy a decir. Es como yo quiera, no como ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aprender hoy lo que es recibir instrucciones. Recibir instrucciones para ganar la guerra, para tomar la posesión de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que a veces se nos están perdiendo porque nosotros nos cuesta. Queremos que Dios nos dé las cosas bien, rápido. Ay, el Señor me dijo y que ya lo hiciera. No, el Señor nunca dio una victoria sin que su pueblo pusiera de su parte y fuera esforzado y valiente. El Señor no es Dios de perezosos, no es Dios de holgazanes que se quedan durmiendo y esperando que Dios le caiga la bendición, porque ese no es el Dios que nosotros predicamos. Y entonces dice que en el año 1400 antes de Cristo, los israelitas avanzaban duro y penosamente hacia la tierra prometida. Delante de ellos estaba bloqueando su camino, estaba la fortificada ciudad de Jericó. No era fácil, y les voy a contar esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes se den cuenta que no era tan fácil ir en contra de una ciudad que estaba fortificada. Y pues vamos a dar cuenta cómo el Señor se glorificó, cómo necesitamos obediencia y fe para conquistar. Los israelitas no tenían entrenamiento ni equipo necesario para presentar una batalla tan formidable a un enemigo que lo tenía todo, ¿cierto? El pueblo de Israel no estaba preparado. El pueblo de Israel no tenía las armas que tenían los de Jericó, porque ellos sí tenían un ejército grande. De acuerdo con la Biblia, esta batalla se ganaría con el sonido de trompetas, y trompetas no de esas que nosotros conocemos, sino trompetas de cuerno de carnero. El Señor se les ocurría grandes cosas, pero para uno avanzar con todas estas instrucciones que el Señor nos da, tenemos que ser obedientes y tener fe. Algunos historiadores dicen que es imposible que una muralla como las de Jericó, que tenían 6 metros a 4 metros de espesor, se hubieran derrumbado con los gritos. Para los científicos es imposible que esto sucediera, ¿cierto? Hay unos dicen que no. Gracias a Dios, en estos tiempos el Señor, a través de la arqueología, se ha dicho que sí existió Jericó,
y han encontrado las ruinas y todo lo que ellos han visto en esas ruinas y lo comparan con la Biblia, hay otros que decían antes que hubieran hubieran descubierto las ruinas de Jericó, antes que lo hubieran descubierto, decían que eso nunca había existido. Pero ahora, gracias a Dios, a través de la arqueología, se comprobó y se encontraron las ruinas de Jericó. Jericó estaba bien protegido, abastecido con granos de cosecha. Tenía un manantial natural dentro de la ciudad. Jericó podía resistir un asedio muy duro. Era una ciudad bien organizada. Era una ciudad que tenía, o sea, usted lo podían estar rodeando los enemigos, pero ellos tenían algo importante. Tenían grano y tenían agua. Agua dentro de ellos. Así no tuvieran que comer, pero tuvieran que beber, uno resiste. Y tenían un manantial propio dentro de la ciudad. Estaba tan segura de lo que ellos tenían que se burlaban de la presencia de los israelitas cuando daban las vueltas. Decían que estos locos ni siquiera se atrevieron a salir a atacarlos, porque se pusieron a esperar a ver qué es lo que van a hacer estos locos, dando vueltas alrededor todos los días, y se iban y volvían, ni siquiera decían nada, no les mandaban un insulto, no les gritaban, solamente marchaban en silencio alrededor de la ciudad. Y por eso esta gente, los de Jericó, decían, bueno, estos están locos, no creyeron lo que iba a pasar, porque ellos estaban tan seguros, porque era una muralla fuera y otra muralla adentro. Eran dos murallas y eran de 6 a 4 metros de anchor. Dicen que ahí hacían casas dentro de esas murallas, encima de las murallas. Dice que se podía pasar un carro pequeño, podía pasar por ese lado, así de grande era eso, que ellos estaban tan seguros que si le derrumbaban una muralla no le derrumbaban la otra, ¿cierto? Pero estaban seguros de eso, pero es que la seguridad de ese pueblo sin Dios es imposible, ¿cierto? Estaban seguros y se burlaban del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, vemos que llevaron el arca. Dice que el arca, por 500 años, el arca fue un objeto más preciado y sagrado del mundo. Mientras el pueblo podía ver el arca, sabía que Dios estaba con ellos. El pueblo estaba seguro, ellos estaban seguros de sus murallas, estaban seguros de que tenían agua, estaban seguros de que tenían grano, pero el pueblo de Dios estaba seguro que tenía un Dios que iba delante de ellos, un Dios valiente y esforzado, un Dios que no pierde batalla. Entonces las murallas eran de ladrillo, era fuerte dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Eran unas murallas bien hechas, pero nosotros teníamos pero ellos tenían el Dios que derrumbaba cualquier muralla, que no le queda nada grande, ¿cierto? ¿Por qué le cuento toda esta historia? Para que podamos entender que esta batalla necesita seguir instrucciones. Para seguir instrucciones necesitamos dos cosas, obediencia y fe. ¿Cuántas nosotros nos cuesta seguir instrucciones? Si Josué no sigue instrucciones, el Señor, aunque hubiera querido hacerlo, no había podido hacerlo. ¿Por qué? Porque si no obedece, no hay fe, Dios no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces, Dios quiso decirle a Israel, y en todo momento, ustedes ven cuando le entregó a reyes, ¿cierto? A Josafat, a Josías. Él siempre le decía qué tenían que hacer. Él no solo le decía, vayan a la batalla, miren a ver qué hacen. No, el Señor le dice, si ustedes hacen esto y esto y esto, ustedes van a ser los victoriosos. Ustedes van a ganar la batalla. Por eso, mis hermanos queridos, hoy vamos a aprender algo, que tenemos que recibir instrucciones. Y para recibir instrucciones y hacerlas necesitamos ser obedientes y tener fe. Porque para derrumbar estas murallas de Jericó, el pueblo tenía que ser obediente para escuchar la voz de Josué, decir que Dios me mandó a decir. Y otra cosa, de tener fe de que esas murallas, nosotros, ay, tan bonitos, sí, pero usted y yo no vivimos allá, nosotros no vimos nunca esas murallas, pero si usted un poquito de arqueología y se ve las ruinas, usted diría, oiga, terrible lo que el Señor hizo, ¿cierto? Entonces,
podemos ver cómo si nosotros recibimos instrucciones, somos obedientes y tenemos fe, nosotros conquistamos lo que el Señor nos da. Acuérdese que dice, ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Pero más abajo dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. O sea que el Señor nos da la batalla antes de que vayamos a pelearla. Cuando usted y yo vamos a la guerra es porque el Señor ya la conquistó por usted y por mí. Esas batallas que tenemos nosotros ya las conquistamos, ya están conquistadas por Dios, pero nos falta tener fe para creerlo. Él dijo, ya se los entregué. No dijo, yo se los voy a entregar, se los entregué. O sea que hay muchos problemas que usted y yo tenemos y que estamos dándole vueltas y vueltas y pensamos que no hay solución, pero resulta que el Señor dice, oiga, escúchenme, recibe instrucciones. Ese problema yo ya lo entregué. Ya usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Esa batalla yo ya la gané, pero nosotros seguimos batallando para una batalla que el Señor la ganó. Entonces, si el Señor ya había ganado la batalla con Jericó, lo único que tenían que hacer este pueblo era seguir instrucciones y obedecer, ¿cierto? El Señor las entregó, ya es nuestra batalla, ya la ganamos, pero ahora vamos a obedecerle al Señor, vamos a salir, vamos a darle las vueltas que el Señor dijo todos los días, vamos a salir, vamos a ir allí en silencio, tocaremos las bocinas y volveremos al pueblo. Al otro día volveremos. Podrían haber dicho, hoy no, terrible Josué, ¿otra vez? Estamos cansados, ya no queremos dar esas vueltas, 6 vueltas. Uy, no, Josué, terrible. ¿Por qué no buscamos el atajo? Y muchas veces hemos perdido las bendiciones porque no seguimos instrucciones, porque no somos obedientes y nos falta fe. Y estamos buscando atajos para buscar la tierra prometida que el Señor nos dio y el Señor ni siquiera es de atajos. Entonces, cuando ya se le relata la historia, no solo eran murallas, sino 2 murallas, ¿cierto? Internas y ambas de 4 y 6 metros de ancho. Humanamente muy difícil de derribar, pero Dios le dijo a Josué que ya le había entregado todo. Habían murallas, sí las habían, pero nosotros tenemos el Dios que derriba murallas. La promesa de Dios muchas veces se va a ser difícil de conquistar porque la vemos con los ojos humanos y no con los ojos de fe. Si los israelitas, si Josué, hablemos de Josué, porque los israelitas quién sabe por dentro qué estaban diciendo, pero como no podían hablar, no podían ser hermanos matagracias que le dañaran la fe a los otros. Pero, ¿qué podía ver Josué? Josué estaba viendo murallas con los ojos humanos, pero con los ojos espirituales estaba viendo lo que Dios iba a hacer, lo que Dios dijo que iba a hacer. Es eso, aunque nosotros veamos murallas fuertes, nosotros solo tenemos que creer con los ojos espirituales lo que Dios va a hacer con nosotros. Si el Señor dijo que lo iba a hacer, lo haré. Mire que nosotros hemos recibido muchas palabras a través del pastor Diego y yo hasta las tengo ahí. Ustedes deberían buscarlas y analizarlas y decir, oiga, ¿por qué esta palabra no se ha cumplido todavía? Entonces vamos a mirar, ¿hemos recibido instrucciones? ¿Hemos sido obedientes y hemos tenido fe? Podemos mirar eso, podemos mirar que el Señor ha dado mucha palabra y nosotros no hemos todavía tomado la tierra prometida. Las cosas que el Señor nos han dicho. Hay varias personas que les falta. Hay otros que le han creído y el Señor les ha dado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar, porque la palabra que Dios nos da no es para echarla en saco roto, es para caminar sobre sus promesas y creer que el Señor ya no lo va a dar y que es lo que, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener esa palabra? A veces nos falta ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué tenemos que hacer para que esa palabra que tú dices se cumpla? Y Josué le dijo, Señor, y él solo escuchó instrucciones, ¿cierto? Nos cuesta recibir instrucciones. Dios les da instrucciones específicas para conquistar esa tierra. Y por más imposible que se viera, Josué tendría que hacerlo sin omitir nada.
Ay, no, pues entonces yo le cambio, yo voy a cambiarle a la receta. No, no la cambie porque no le va a quedar igual. No le va a quedar igual. ¿Somos nosotros buenos para seguir instrucciones? Pregúntese, ¿yo soy buena para seguir instrucciones? ¿Yo soy bueno para seguir instrucciones que Dios nos da para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado? Ya se decimos por qué no se cumple, pero muchachos, miremos a ver si es que nosotros nos cuesta seguir instrucciones. El Señor le dice, vaya, cruce ese río ahí de Río de Oro. Pero Dios, ese río está cochino, me va a dar yo no sé qué, eso se me van a contaminar los pies. Oiga, pero si Dios no manda a cruzar el río, es porque el Señor le va a limpiar el río para que usted lo cruce, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no queremos recibir instrucciones, nos cuesta, ¿cierto? Entonces, porque toda la palabra son instrucciones para que nosotros vayamos y podamos alcanzar la tierra prometida. Aquí están las instrucciones que el Señor nos da en esta palabra, en esta Biblia que usted y yo tenemos en diferentes lenguajes. Yo tengo 10 Biblias aquí en diferentes versiones. Me las regaló el pastor Diego, es que para que predique mejor. Entonces, fíjese esto. Si yo no sigo instrucciones, aunque tenga 10 Biblias allí, de nada me sirve. Si yo no saco las instrucciones para mi vida que están en esta palabra, a mí no me sirve. Se me levantarán murallas tras murallas y yo nunca voy a poder derrumbarlas. ¿Por qué? Porque no sigo las instrucciones de Dios, porque quiero hacer las cosas como yo quiera. Me cuesta obedecer y todo más, no tenemos la fe suficiente para nosotros alcanzar las bendiciones. Y el Señor le dijo, rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuero, de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán bocina. Usted sabe lo que era decirle Josué, bueno muchachos, el Señor nos dijo, vamos a darle las vueltas aquí a esta ciudad. Y el pueblo hasta podía sentir miedo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a meternos a una ciudad fortificada? ¿Una ciudad que tiene mejores armas que nosotros? ¿Vamos nosotros a meternos a esa ciudad? Y era peligroso. Uno dice, oiga, o sea, Dios hizo hasta atajó a ese pueblo de que no saliera cuando esos locos estaban dándole la vuelta, la primera vuelta, y lo vieron. Oiga, pero qué canzones, 6 vueltas. ¿Por qué no salía el pueblo, el ejército de Jericó y los hubiera cogido y los hubiera atacado para quitarse ese cirilí de encima? ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios estaba deteniéndolos ellos allá adentro. No era porque ellos no querían, es porque Dios no lo permitía. Y nosotros no vemos tantos milagros que Dios hace porque tenemos miedo. Y el pueblo de Israel, yo le digo, ellos debieron de sentir miedo, pero obedecieron. Dios mío, vamos en tu nombre. Ahí va el arca va al frente, Dios va con nosotros. Pero yo creo que ellos daban la vuelta mirando en qué momento se abrían las puertas de esa fortaleza para que saliera el ejército y los atacara. Pero Dios los detenía ya, ¿cierto? Y tocaban las bocinas. Terrible. ¿Usted sabe lo que es tocar eso? Dice que todo el pueblo dice, cuando tocan del gran... 5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará en gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hasta les dijo cómo tenían que ir. ¿Y saben algo? Vemos que este pueblo tuvo que ir en silencio. Josué tuvo que decirles, mis amados, ustedes tienen que callarse. Ustedes no pueden hablar. Ustedes solo... todo lo que tenga se lo guardan. Se no pueden decir palabra. Durante 7 días este pueblo permaneció callado. ¿Usted sabe lo que es estar nosotros callados 7 días y mucho más las mujeres? Que nos gusta hablar muchísimo. Que a toda hora, hasta usted no puede decir que es que yo no tengo con quién hablar. Mentiras, porque cuando nosotros estamos, aunque sea estamos barriendo, estamos hablando, porque nos hablamos nosotras mismas. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy? Ay, Padre Celestial, estamos hablando. O sea, no nos quedamos callados. Entonces, a este pueblo se le pidió guarde silencio hasta el 7º día. Cuando se le dé la orden, pueden gritar. O sea, es duro quedarse callado. A ver, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos estar callados durante 7 días? Quedarnos callados, no decir nada, no abrir nuestra boca. Solo tomar agua, comer
silencio, todo en silencio. Eso cuesta, mis hermanos, y ustedes lo saben. Pero Josué tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra. No era fácil lo que Dios estaba pidiendo. Se necesitaba obediencia y fe. Por eso Josué tenía que hablar con los generales y convencerlos de que Dios había hablado y había dado instrucciones precisas, que para los generales era un riesgo. Y sabemos que los generales estaban, para ellos un riesgo para ellos, ¿cierto? Porque ellos decían, pero mire Josué, es un riesgo llevar ese pueblo, nos van a matar, nos van a volver nada, ¿cierto? Eso era lo que este pueblo le iba a decir a Josué, esos generales de guerra le iban a decir. Pero sabemos que el Señor estaba con ellos y Josué dijo, esa guerra la ganamos con fe. Con fe, sí, confiando en Jehová, porque Él nos dio ya la victoria. Amén. Entonces, algo que yo le digo a ustedes, Dios no quiere atajos. Sabemos que el pueblo de Israel tenía que pasar el río Jordán, ¿cierto? Dice que el río Jordán es un río que no se puede pasar caminando, ¿cierto? Y en el tiempo que ellos pasaron, dice que estaba en el tiempo donde habían inundaciones, porque el río Jordán en cierto tiempo se inunda. Y ellos que inundan y se sale del cauce, y dice que después de eso se recoge el río y después la gente siembra, porque después de eso viene una gran cosecha para esa tierra, ¿cierto? Entonces, los científicos dicen que es imposible que un río se hubiera secado. Pero algo que dicen es que otros científicos dicen que el río Jordán, cuando hay terremotos, se seca por varios días. Porque eso ocurrió en 1906, que el río duró seco varios días. Pero resulta que la palabra no dice que el río se secó. Dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra ponga el pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr, se detendrán y formará un muro. Dijo que formaba un muro, él no dijo que se secaba el río. Se abrió, hizo dos muros, igual que lo que pasó cuando el Señor abrió el Mar Rojo. ¿Cierto? Los científicos le quieren mostrar a usted, sí, oiga, pero si hubiera sido así, uy, qué milagro, el Señor hizo un terremoto para que pasáramos, ¿cierto? De todas formas hubo el milagro. ¿Por qué? Los generales le dijeron a Josué que tocaba tomar un atajo, que tocaba mirar por dónde, pero el Señor le dijo, no, tienen que cruzar el río. ¿Cruzar ese río? ¿Quién va a cruzar ese río? Si está caudaloso. Pero ahí se necesitaba seguir instrucciones. Ellos no podían dejar de pasar el río. Ellos tenían que seguir derecho. Muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos perdiendo las bendiciones de Dios porque queremos darle vuelta al río. Y resulta que el Señor dice, páselo. Pero Señor, está caudaloso. Pero tenemos que creer que ese Señor abre el río, hace dos paredes y usted y yo pasamos. ¿Cierto? Es eso. La fe de no ayudarle al Señor, porque nosotros a veces, mis hermanos queridos, nos cuesta recibir instrucciones porque simplemente ¿cómo se dice? Simplemente nos gusta el menos esfuerzo que hagamos. Uy, no, qué pereza ir, súbase a aquella montaña y vuelve y la baja, que allá está la bendición. Uy, no, Dios, mejor dejo la bendición allá, porque somos perezosos, somos poca lucha. Y el Señor necesita gente esforzada y valiente. Y el Señor le dijo, Josué, mire que te mando. Seas esforzado y valiente. El Señor le dijo, por favor, Josué, si usted quiere, no, le dijo, esforzado y valiente, Josué. Mira que te mando. El Señor ni siquiera le dijo, usted puede, Josué. Le dio una orden y Josué la siguió. Tenía que ser esforzado y valiente. Y para conquistar, Dios necesita gente esforzada y valiente. No gente poca lucha, no gente que vaya esperanza contra esperanza. Que aunque el enemigo le está diciendo, usted no puede, usted diga, con Cristo todo lo puedo. Con Él soy más que vencedor. Eso es lo que el Señor quiere escuchar. Dice que cada instrucción pide obediencia. Uy, terrible. Ahí sí, tremendo. Cada instrucción Dios pide obediencia.
Dice, cuando Josué recibió la instrucción, tenía que hacer que su ejército obedeciera para obtener la victoria. Tenía que hacerlo para que obtuvieran la victoria. ¿Cierto, mis hermanos queridos? Sin obediencia no hay victoria. Escríbanlo por allá bien donde ustedes lo puedan ver. Sin obediencia no hay victoria, mis hermanos. Lo siento, pero para Dios es importante la obediencia de su pueblo. El Señor no negocia la obediencia. Eso no lo negocia. Dios quiere que su pueblo sea obediente. Como estamos en estos, ¿cómo estamos nosotros manejando nuestra obediencia? Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, que nos están diciendo qué debemos de hacer, es donde usted y yo sabemos si somos obedientes. Porque cuesta obedecer. Cuesta. No es difícil. Obedecer órdenes a Dios y a nuestros superiores. A veces decimos, yo obedezco a Dios. Mentiras. Porque si usted no obedece a sus superiores, no obedece a nadie, ¿cierto? Obedecemos, pero no con las instrucciones de Dios. A veces obedecemos a medias, ¿cierto? Porque pensamos que nosotros podemos hacerlo de otra forma, menos riesgosa. Ay, Señor, sí, yo le voy a hacer caso, Señor, pero cambiamos la fórmula, cambiamos la receta de las instrucciones que el Señor nos dio, y así no vale. Creo que los generales de Josué le hicieron saber a José, pero le hicieron saber a Josué que eso era riesgoso y que tenían que buscar otra forma. Tuvieron que haberle dicho, mire, Josué, conquistemos las tierras menos peligrosas y dejamos de último a Jericó. Pero con Dios no. Con Dios la primera es la más fuerte. La primera batalla es la más fuerte y después nos da las más pequeñas batallas que no serán tan fuertes. Y entonces a veces queremos, no, hagamos primero esto y después vamos. No. Tenemos que conquistar, ser arriesgados y obedecerle al Señor. No importa lo que Dios nos mande. ¿Cierto? Porque lo que tenemos que entender es que Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones? ¿Cuántas veces Dios nos está dando instrucciones y nosotros no las estamos siguiendo? Y muchas veces queremos cambiar las instrucciones de Dios, mire, muchas veces nosotros, mis hermanos queridos, Dios nos está dando instrucciones, pero usted ahí se las cuenta a alguien y ese hermano Matagracia le dice, no se esfuerce tanto, eso a la gente ni le va a llegar, ese trabajo no, venga, hagamos este otro. Y nosotros nos dejamos convencer y nos dejamos que Satanás nos robe la bendición. Hay veces que usted y yo tenemos que seguir las instrucciones, así nos digan que no lo hagamos. A Josué los generales tuvieron que haberle dicho, no, Josué, vamos a llevar a la gente a la muerte. Pero Josué dijo, Jehová ya nos entregó ese pueblo y vamos a hacerlo como Dios dijo. Entonces muchas veces nosotros nos estamos dejando robar en las situaciones que estamos y no conquistamos y tenemos esas murallas y cada día la muralla más y más y no somos capaces porque creemos que lo vamos a hacer con nuestras fuerzas y con nuestras fuerzas nosotros no derrumbamos ni siquiera es un murito, ¿cierto? Son con las fuerzas de Dios. La obediencia cuesta. Y podemos ver en esta situación donde está Colombia y el mundo entero, donde tenemos unos gobernantes que nos están diciendo qué tenemos que hacer. Esta mañana escuchaba que por allá ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó ahora. Donde hay Jicles, por allá. Van a hacer marchas porque ellos no quieren recibir las instrucciones. Están cansados de recibir instrucciones del gobierno y se está muriendo la gente porque está creciendo el número de contagios. Dice que ellos no quieren obedecer instrucciones. Ellos prefieren morirse y matar a otros porque si fuera uno que se muriera, pero uno lleva el contagio y contamina a otros. Y la gente no quiere recibir instrucciones. No quiere. En estos tiempos vemos cómo en el mundo hay un espíritu de desobediencia y de rebeldía. Que uno dice, ¿pero qué? Si solo le quieren guardar la vida, si los gobiernos lo que quieren hacer, no, es que nos quieren encerrar. No nos encierran, porque la gente se sale, ¿cierto? Que queremos que hablan las discotecas, los bares y yo no sé qué, porque es que no pueden ir en contra de lo que nosotros queremos, ¿cierto?
Pero eso se llama desobediencia. En el mundo hay un espíritu de desobediencia que Satanás ha enviado, que la gente ya no quiere hacer caso. La gente se rebela por todo. Y yo esta mañana analizando lo que estaba, Dios me trajo a mi memoria algo. ¿Ustedes cuántas veces vieron a Jesús hablando mal del gobierno? ¿Cuántas veces vieron a Jesús hablando mal de Pilatos? ¿Cierto que no? Ni siquiera lo nombraba. Solo cuando lo llevaron ante él fue que Jesús habló con Pilatos, pero él ni siquiera se hablaba de Pilatos. Él iba en contra de la religión que estaba quitando a Dios, se subía a la religión y Dios no. Él tenía la autoridad para hablarle a los sacerdotes y por eso le decía hipócritas fariseos, pero a los sacerdotes. Nunca fue Jesús a decirle allí a Pilatos hipócrita, nunca. ¿Cierto? Porque Dios dice que uno tiene que someterse a las autoridades porque toda autoridad fue puesta por Dios. O sea, que usted me venga a decir que es que yo puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Yo puedo ir en contra de las ideas de la gente, pero yo no puedo ir en contra de la gente. Jesucristo iba en contra de esas cosas. Es más, cuando vinieron a decirle que hay que pagar impuestos, Jesús tenía que decirle, ¿por qué tenemos que pagar impuestos y tan caros? Eso sí eran impuestos caros. Todos los días tenían que pagar impuestos, se cacaban un pescado, tenían que ir a pagar de una vez y no iba a la cárcel. Eran injustos. Pero Jesús dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca se rebeló contra las autoridades. Él lo hizo contra los sacerdotes porque era autoridad sobre los sacerdotes. Y como él era autoridad sobre ellos, él podía decirles hipócritas fariseos, ¿cierto? Él lo podía hacer. Pero a veces nosotros, mire, Dios me llevaba algo de que aún nosotros como cristianos nos burlamos de la gente. Entonces cuando usted ve, mandan cosas de los políticos, les ponen nariz de yo no sé qué, nariz de yo no sé cuánto, y se burla la gente. Y sabe algo que me decía el Señor, no se burlan de ellos, se burlan de mí porque ellos son mi creación. Si ellos tienen una nariz fea fue porque yo se la puse. Si tienen nariz de águila fue porque yo se la puse. Si son cojos fue porque así los hice yo. Entonces ellos están diciendo, se burlan no de la persona, sino se burlan de mí porque yo los creé. Yo puedo ir en contra, mis hermanos queridos, de lo que piensan porque no estoy de acuerdo con ellos. Pero burlarme de la persona es burlarse de Dios porque es su creación. Tengamos cuidado, mis hermanos queridos, porque nadie tiene que jugar con la creación de Dios. Usted no puede decir, ay, mire el cerdo, mire, no, mire el aguilucho, mire la viejita esa, yo no sé qué. ¿Usted quién es? Para burlarse de la creación de Dios. Se llama desobediencia a Dios. Nos cuesta. ¿Quién nos nombró a nosotros jueces? Y muchas veces por eso estamos Dios enojado con nosotros y ni siquiera nos damos cuenta, porque pensamos que esas cosas están bien. Vayan en contra de los pensamientos que usted no está de acuerdo. Vaya, pero no se burle de la gente. Eso se llama bullying. Y usted no es nadie para hacerlo, porque Jesucristo no lo hizo. Usted no vio a Jesucristo hablar, decir, ay, mire, ese Pilatos con oreja de burro. Jamás, ¿cierto? Jamás. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y ahora a nosotros nos cuesta obedecer. Ah, porque es que ese presidente no me gusta, yo no lo obedezco. No, el Señor no dijo eso. Y yo no creo que al Señor le gustara a Pilatos. No le gustaba, ¿cierto? Pero dijo, hay que obedecer. Y a veces nosotros nos cuesta en estos tiempos. Póngase el tapabocas. No, yo que me voy a poner eso. Dios me guarda. No salga el día que no le toca si no tiene que trabajar. ¿Quién le dijo? Dios me guarda. ¿Cierto? Que no reciban visitas. ¿Quién dijo eso? Dios me guarda. ¿Sabe qué? Dios no pasa por encima de las leyes. Lo siento, mis hermanos. No metan a Dios en su desobediencia, porque Dios no desobedece nunca. No seamos así tan ligeros a decir que Dios me guarda cuando usted está desobedeciendo. Es lo mismo que cuando usted dice, ay, Señor, ya los papeles del carro o de la moto no los he sacado. Señor, guárdame. Dios no lo va a guardar porque usted no pagó los impuestos. Ay, que hay un alférez y que no traje los papeles. Entonces, ay, Dios mío, que me reciba la plata, 20,000 pesos para que no me saque el parte. Olvídese, Dios no es fraudulento. Dios no es corrupto para hacer esas cosas. Dios obedece.
Y si aquí en el gobierno del mundo los gobernantes dijeron póngase tapabocas, el Señor dice obedezcan. Si los gobernantes del mundo le dijeron a usted no salga el día que no tenga que salir para que no contagie a otros y lo contagien a usted, no salga, le dice el Señor. Y no lo metamos a él diciendo es que Dios me guarda, como muchos uno ve, no, a mí no me pasa nada. Yo salgo porque se están poniendo en ridículo a Dios cuando creen que Dios es un fraudulento o un corrupto, cuando Dios no. Dios se mueve por leyes y Él no, ni las mismas leyes de Él las pasa. Es como el que dice, ay Dios, yo tengo un novio que no le gusta tu palabra, Señor, que estoy en yugo desigual. Te pido, Señor, para que tú lo cambies. Y yo le dice, oiga, mi palabra dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y somos tan atrevidos que vamos a decirle, Señor, Señor, porque es que yo lo amo. Usted se enamoró de alguien que Dios no quería para usted. Lo siento en el alma, pero es así, la palabra lo dice. Y yo no puedo ir en contra, Dios no puede ir en contra de su palabra. También vemos cuando Dios nos dice a nosotros que Dios necesita a los hombres para que se pongan en la brecha para que Dios pueda hacer algo por el mundo. El Señor lo dejó escrito y como Él lo dejó escrito, Él lo cumple. Si no hay intercesores que se pongan en la brecha para que Dios haga algo por el mundo, Dios no lo puede hacer porque Él lo dejó escrito y Él no pasa por encima de las leyes. Entonces, ¿cómo nosotros a veces le pedimos al Señor que nos pase, o sea, como los sicarios que se echan se persignan y que la virgencita me ayude a matar? Oiga, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero ellos lo hacen, ¿cierto? Ellos lo hacen y nosotros ahora decimos, no, yo puedo salir y a mí no me pasa nada porque Dios me guarda. Dios lo guarda el día que usted salga bajo los parámetros que son. Y solo porque necesita hacerlo, si no, no crean que usted puede andar por ahí sin tapabocas diciendo que Dios me guarda, porque Dios no es alcahuete. Lo siento en el alma, pero Dios no lo es. Y nos cuesta obedecer, nos cuesta. Yo quiero que ustedes analicen cómo nos cuesta obedecer, cómo nos cuesta recibir instrucciones. Si nosotros no somos capaces de recibir las instrucciones que nos está dando los gobiernos del mundo en este momento, no lo hacemos con Dios, lo siento. Porque es que como Dios no me manda un policía, qué tristeza que no vayan a bailar, pero hacemos fiesta y llega la policía. Yo sé que en sus casas no pasan eso porque no celebran nada. Yo lo digo por lo que está pasando la gente del mundo. Yo estoy hablando no solamente de la iglesia, estoy hablando de que el mundo es un mundo rebelde, que la gente no le gusta someterse y que Satanás está ganando ventaja porque él es el rebelde. De él comenzó la rebeldía, porque de él vino la rebeldía, porque fue el primero que se rebeló contra Dios. Y de ahí vienen todos los rebeldes, de Satanás. Entonces nos cuesta obedecer y el Señor nos va a poner nos va a dar instrucciones, pero nosotros tenemos que hacerlo, mis hermanos queridos. Estamos perdiendo muchas bendiciones porque nosotros no recibimos instrucciones, nos cuesta. Sí, pastora, yo le hago caso a Dios, pero no a los presidentes ni al gobierno. No, mire, y decimos que Dios que nos tienen encerrados es el gobierno. No, a nosotros no nos tienen encerrados nadie. A nosotros no nos encierra nadie. La iglesia sigue. La iglesia sigue. Mire, nosotros podemos conectarnos por estos medios. Sí, así lo podemos hacer. Pero usted sabe que en China ni siquiera por estos medios se pueden conectar los cristianos. Hay pastores que están en la cárcel porque hicieron reuniones por internet. Pero nosotros todavía tenemos la libertad. Eso sí es ir en contra de las cosas de Dios. Por eso sí tenemos que levantarnos y decir, eso no es, porque eso se llama persecución. Eso se llama persecución. Yo digo, Dios, usted nos está guardando su iglesia. Ustedes sabían que al lado de la iglesia hay varios contagiados de COVID. ¿Qué tal dice que un pastor diciendo, vamos a salir a marchar para que nos abran las iglesias? Y nosotros, ay, Dios mío. Vamos a salir, salgamos, Roberta. Usted sabe, yo llevarlos a ustedes en este momento allá, yo iría a la cárcel. Porque si alguno de ustedes sale contagiado, a mí me la van a llevar. Y la pastora se iría para la cárcel porque es una irresponsable que abrió la iglesia y hay varios allí en ese bar, en esa cuadra, contagiados. Pastoras. Estamos obedeciendo órdenes. Y yo sigo pensando algo.
que Dios encerró el mundo por la iglesia. Yo no sé ustedes si realmente están aprovechando ese encierro. Que Dios nos encerró por amor a nosotros, para que usted y yo comenzáramos a buscarles, para que comenzáramos a derribar murallas que Satanás ha tenido en nuestras vidas, para que comenzáramos a creer. Y Señor nos llevó a este encierro. Pero ¿por qué si nosotros podemos andar en la calle y si Dios nos protege, nada nos pasa? Sí. Pero resulta, acuérdense, que cuando el Señor mandó la última plaga, el Señor le dijo, enciérrense, el pueblo de Israel los mandó que se encerraran porque iba a pasar el ángel de la muerte a matar los primogénitos. Oye, pero Dios tan grande, yo lo creo, ¿para qué tenía que encerrarnos? ¿Por qué no nos dejó caminar al pueblo si él había podido saber? El ángel de la muerte tenía que saber quién eran hijos de Dios y quién no. Pero el Señor le dijo, enciérrense. Yo necesito verlos ustedes ahí encerrados. ¿Y sabe a qué se encerraron? Estaban con la, ¿cómo es que se llama? Y ahora se me olvidó. La Pascua. Con la fiesta de la Pascua. Ellos no estaban allí así mirando a qué horas pasaba el ángel de la muerte y cuántos chillaban y cuántos. No, ellos estaban allí conectados con Dios, estaban recibiendo las instrucciones. Y las instrucciones de Dios en estos tiempos, oiga, haga el devocional, al altar familiar, reúne con sus hijos. Dios los estoy preparando, porque lo que viene después de esto es trabajo para la iglesia, porque viene el avivamiento. Pero Dios no va a hacer un avivamiento con gente fría, con gente que no obedece, que no recibe instrucciones y que le falta fe. Gente que el Señor está diciendo, oiga, conéctense conmigo en este tiempo. Ustedes tienen el tiempo, ya no tienen que estar en la calle. Después de las 7 de la noche, todos tienen que estar en la casa. Aprovechemos el tiempo para orar como familia. Aprovechemos el tiempo para sentarnos alrededor de la mesa y que el padre, que Pedro reúna a su familia, que Oscar reúna a su familia, que Leo reúna a su familia, que David reúna a su familia y todos los hombres de Rocafuerte alrededor de la mesa, hablando de la palabra de Dios y metiendo en el corazón de sus hijos el amor a Dios para que se preparen para lo que Dios viene. Es eso lo que Dios nos dio. Nos está diciendo, yo sigo creyendo que este encierro, yo no estoy diciendo que el Señor bajó del cielo y me lo dijo. Yo lo sigo creyendo. Que esto lo permitió Dios por amor a la iglesia. No, que nos van a encerrar. Yo no sé, ese pastor cada ratico nos manda a decir que salgamos y nosotros vamos. ¿Cómo en este momento abrir una iglesia en Girón cuando hay yo no sé qué, contagiados en Girón? Esto va a pasar, esto no es para siempre. Así como apareció, así va a desaparecer. Eso sí yo lo creo. Yo lo creo. En mi corazón está eso desde que empezó. Yo sé que no es una vacuna, yo sé que no es un antídoto. Yo sé que Dios es el que se va a llevar la victoria. Y van a decir, ¿qué pasó acá? Porque así como apareció menos de nada, así va a desaparecer. Yo lo creo. No sé si ustedes lo creen. Se necesita fe para creer lo que yo les estoy diciendo. Se necesita fe de creer que el día que Dios diga, paró, y van a escuchar a ustedes decir, wow, ya no hay contagiados, wow, ya no hay muertos. Uy, ¿qué pasó? Y no hay vacuna, no hemos sacado la vacuna. Fue Dios. Yo lo creo. Esa muralla se va a caer al piso. Esas murallas, porque es contagio y muerte. 2 murallas que se tienen que destruir. Pero si nosotros como cristianos recibimos instrucciones, somos obedientes y tenemos fe. Y no vimos como rebeldes que nos estamos haciendo lo que hace el mundo. Nos salimos para la calle y no nos llegamos y no nos bañamos. ¿Y por qué tengo que bañarme? Oiga, hay gente en su casa que se puede contaminar por su desobediencia, ¿cierto? Pero ¿usted por qué cree en eso? Porque está sucediendo. Si lo hizo el hombre o salió de no sé qué, pero existe. No le vamos a tener miedo a eso, pero es que Dios quiere que usted y yo lo obedezcamos. Nosotros nos morimos el día que Dios diga. Eso lo creo yo. Que tampoco andemos, no, pero ¿por qué no oramos por un mundo perdido mientras esto pasa? ¿Por qué no le decimos a la gente que Dios tiene el antídoto? Y es Él, y es el buscarlo a Él. Eso se necesita obediencia, mis hermanos queridos. Y miremos a ver si somos tan buenos obedeciendo. Si es que, ay, no, me quiero cortar las venas porque no puedo salir. Oiga, ¿por qué no busca de Dios? ¿Por qué no se mete en el secreto de Dios? Mire, allí uno se le va todo. Se le va todo. Las depresiones no vienen de Dios, las depresiones vienen del diablo.
que vienen a su mente y le calan y lo llevan a la depresión. Pero dice que yo tengo vida, vida en abundancia. El Señor vino para llevarse todo eso, para no dejar que el enemigo nos mate el alma. Entonces es tiempo de que seamos obedientes. Fe para recibir instrucciones. Mis hermanos queridos, la gente iba a la guerra por una palabra profética. La gente aceptaba el plan de Dios y sus estrategias. Y tenían mucho valor por su palabra. Cuando Dios hablaba, ellos obedecían, ¿cierto? No basta obedecer, hay que tener fe. Este pueblo solo por fe obedeció todas las instrucciones de Dios. Esas murallas se vinieron abajo, porque estos hombres recibieron instrucciones, porque estos hombres obedecieron y estos hombres tuvieron fe, ¿cierto? Por fe el pueblo avanzó y creyó que Dios iba con ellos en medio del arca. Y usted y yo tenemos que creer que por más dura que sea la batalla, porque la guerra ya la ganó Dios, nosotros solo tenemos batallas espirituales, que la batalla que usted está en este momento tiene, usted no pelea solo. Cuando yo creo que yo no peleo solo, yo creo que Dios pelea conmigo, las cosas se hacen diferentes. Yo tengo que hablarme, alma mía, Dios está conmigo. Es que me estoy muriendo. No, Dios te da vida, porque tú no estás solo, el enemigo no te puede matar. ¿Sí? Les toca a uno estar hablando, donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo hacer porque yo no peleo solo, yo voy con Dios. Sí, es eso, aunque se le bajen las lágrimas, aunque usted quisiera salir corriendo, pero usted tiene que tomarse y decir, yo voy a obedecer, yo tengo la fe, yo creo por fe, no por vista, que Dios está conmigo, que yo voy a esa batalla que me está queriendo matar, Dios está conmigo y yo salgo de esta. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo, Rocafuerte, entendamos. Debemos ser confiados, confiar en Dios y presentar la batalla con Dios. No importa donde usted vaya, usted qué murallas tenga, qué problemas esté en este momento. No importa que esas murallas de 6 metros son 2 que tiene que usted derribar, pero lo que pasa es que usted no las derriba solo, usted las derriba porque Dios ya las derribó por usted y por mí. Tenemos que seguir instrucciones, mis hermanos queridos. Usted sabe lo que el pueblo cuando le dijeron, quédense callados, no hablen por sí hasta el día séptimo. Mire, Josué se estaba cuidando de que este pueblo dañara la bendición, como lo que pasó cuando mandaron los 2 espías. Moisés mandó 2 espías y vieron la tierra prometida y todos, pero ellos vieron, Caleb y Josué vieron con ojos de fe, porque ellos creían que Dios era más grande que esos enemigos, pero los otros 10 dijeron que era imposible. Y todavía como Josué tenían fe y Caleb querían matarlos. ¿Y sabe lo que hicieron? Dañaron la bendición. Duraron 40 años dándole vueltas al desierto. Pero Josué esta vez quiso, como dice, no tropezaré de nuevo ni con la misma piedra. Él ya sabía lo que pasaría si este pueblo hablaba. Mejor dijo, guarden silencio. Y Dios también le dijo, que guarden silencio, porque cuando hablan, dañan la bendición. Y muchas veces nosotros hablamos mucho, mis hermanos. Ay, Dios me dijo, y le contamos al tío, al abuelo, y llegan los hermanos Matagracia y le dicen, ¿usted qué cree eso? ¿Usted cree que Dios le va a dar eso? Imposible, ¿cierto? Muchas veces tenemos que quedarnos callados y que esperar, darle la vuelta ahí a la bendición. Dale la vuelta hasta que Dios le diga, hable. Y usted habla cuando tenga la bendición. Y la hemos perdido muchas veces por eso. Dice que si no seguimos instrucciones, podemos perderla. ¡Ay! Sí, pastora, sí. Vamos a leer, ya para terminar, Hebreos 12:16. No sea que hayan algunos fornicarios o profanos como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Josué vendió su bendición, la rechazó, no la pidió, la entregó por una comidita.
Y después cuando se dio cuenta, oiga, vino a querer recuperarla. Pero ya era demasiado tarde. Dice que lloró, procuró con lágrimas querer recuperarla. Apúntenlo bien por allá. Hebreos 12, 16 y 17. Pastora, ¿podemos? Sí, aquí dice. Aquí dice que Josué la perdió. Esaú perdió la progenitura. La perdió y después quiso recuperarla. Aunque le dijo, papá, por favor, ¿no tienes otra? No, hijo, no hay otra. No, papá, dame otra. No podía sacar otra porque él la perdió, porque él la vendió. Entonces, si usted y yo no seguimos instrucciones, mis hermanos, no somos obedientes y no tenemos fe, que es la fórmula para conquistar, vamos a quedarnos sin la promesa que Dios nos dio. Que el Señor dice, mire, allá en el cielo hay un poco de agares llenos de las bendiciones suyas, pero como no han querido destruir su Jericó, ¿usted sabe que Jericó tenía que ser destruida? Porque Jericó era una ciudad pagana que iba a ser estorbo para que el pueblo conquistara. Por eso Dios dijo, vaya y maten a todos, no cojan nada, ni siquiera granos, no, solamente dice que el oro y la plata y el hierro que fuera para las arcas de Jehová. Pero ellos no pudieron coger ni siquiera un grano. Dicen los científicos, arqueólogos, que cuando encontraron la ciudad, dice que en cada casa encontraron granos y bastante grano. Aún allí el Señor en eso se dieron cuenta que en la Biblia había dicho que el Señor dijo, no cojan grano, no cojan nada, los animales nada lo pueden coger porque es anatema. Porque el Señor no quiere que traigamos cosas del mundo para nuestra vida. Y dicen los arqueólogos que en esas casas encontraron grano y bastante grano porque era en tiempo de cosecha. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones, no hacer como Saúl, que dijo, no, Señor, yo no dejé nada. Entonces le perdonó al rey la vida y se llevó los animales. Y no siguió instrucciones y por eso su reinado fue un fracaso. Nosotros no podemos ser como Saúl ni como Saúl. Tenemos que ser como Josué. Josué recibió instrucciones. Yo no sé, Dios, qué instrucción le está dando a ustedes. ¿Qué instrucciones le está dando? Sígalas. No importa que otros le digan, no haga eso, váyanse por el atajo. ¿Cómo usted va a pretender cruzar el río Jordán si le puede dar la vuelta? No lo haga. Siga las instrucciones que el Señor le está dando. Sígalas, mis hermanos, por favor. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que cada palabra profética que se les ha dado a ustedes se cumplan. Pero eso depende de usted y de mí, ¿cierto? Nosotros no podemos entregar nuestras bendiciones, tenemos que pelearlas y tenemos que ser como ese Josué. Escriban por allá una hoja y pónganla en la nevera donde todo el mundo se acerca porque todos sacan algo de la nevera que diga allí, instrucciones igual a obediencia y a fe, que eso nos da la conquista y conquistamos la tierra prometida. Yo no sé a cuántos el Señor nos está hablando hoy. ¿A cuántos el Señor nos está dando instrucciones? Pero que tenemos que obedecerlas al pie de la letra, mis hermanos. Por favor, seamos obedientes, porque la obediencia hace que el Señor nos bendiga. Dios no se mueve en medio de la desobediencia, lo siento en el alma. Yo tengo que darle esa mala noticia. Dios no negocia principios. Dios no negocia las leyes. Dios no va a protegernos mientras usted y yo estemos en desobediencia. Lo siento en el alma. Aquí está el libro de las instrucciones. Hay que obedecer. Hay que tener fe. Y hay que seguir instrucciones, mis hermanos queridos. Es lo único que Dios quiere para nosotros. Padre Celestial.